Hay nombres que todos conocen: Pedro, Juan, Pablo. Sus historias llenan capítulos enteros, sus viajes quedaron documentados, sus palabras fueron preservadas con cuidado a lo largo de generaciones. Pero existe una figura que estuvo presente en los momentos más decisivos de toda la historia humana, y sobre quien, después de cierto punto, el relato simplemente calla. Una mujer que no huyó cuando el miedo dominaba a todos los demás, que no abandonó cuando las circunstancias se volvieron insoportables, que eligió quedarse, incluso cuando no había ninguna certeza de lo que vendría. Esa mujer es María Magdalena. Cuando el sepulcro fue hallado vacío, cuando el silencio pesaba más que cualquier palabra, ella fue la primera en llegar, la primera en escuchar su nombre, la primera en recibir un mensaje que sacudiría los cimientos de la historia para siempre. Pero una vez que ese encuentro ocurrió, la Biblia parece dejarla a un lado. Su nombre desaparece del centro del relato. Y eso genera una pregunta que muy pocas personas se hacen en serio: ¿qué fue de ella? ¿Qué hizo después? ¿Cómo vivió el resto de sus días? Ese vacío no es insignificante. Es precisamente ese espacio el que ha despertado durante siglos teorías, interpretaciones, tradiciones y debates. Algunos han llenado ese silencio con especulación, otros con misterio. Pero hoy vamos a ir más allá de todo eso. Vamos a explorar lo que sí sabemos, lo que la historia y la tradición antigua nos dicen con más responsabilidad, y lo que probablemente ocurrió después de ese primer encuentro con el Cristo resucitado. Porque si hubo alguien cuya vida fue transformada desde lo más profundo, no tiene ningún sentido que su historia simplemente se haya apagado. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir hoy no es solo historia. Es un espejo. Símbolo de alto voltaje. Si este contenido te impacta, dale like a este video y suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias bíblicas, las analizamos con profundidad para que transformen tu vida hoy. Activa la campana para no perderte ningún video. ¿Quién era realmente María Magdalena? Antes de entender lo que pudo haber ocurrido después, es fundamental comprender quién era esta mujer en su contexto real. María Magdalena no era una figura decorativa dentro del ministerio de Jesús. No era alguien que simplemente aparecía de vez en cuando. Era una presencia constante, intencional, comprometida. Su nombre proviene de Magdala, una ciudad ubicada a orillas del mar de Galilea, conocida en aquella época por ser un centro activo de comercio pesquero. Era una ciudad real, con personas reales, con historias complejas. Y de esa ciudad venía ella. Pero lo que la define no es su lugar de origen, sino lo que la Biblia revela sobre su condición antes de encontrarse con Jesús. De ella habían salido 7 demonios. Esa frase no es un detalle menor. En el contexto cultural y espiritual de la época, hablar de 7 demonios era hablar de una vida completamente devastada, de una persona que había conocido la opresión desde adentro, que había cargado un peso que no tiene palabras simples para describirse. No sabemos exactamente qué forma tomó esa opresión en su vida cotidiana. Pero sí sabemos lo que significó el momento en que Jesús intervino: libertad total, restauración desde lo más profundo. Y eso lo cambia todo. Porque cuando alguien experimenta esa clase de liberación, no sigue igual. No puede. Su devoción no era la de alguien que seguía a un maestro por curiosidad intelectual o por expectativas religiosas cumplidas. Era la devoción de alguien que había sido rescatada de algo real, algo que la había destruido, y que ahora caminaba con una gratitud que no se improvisa ni se exagera. Junto con otras mujeres, María Magdalena formaba parte del grupo que acompañaba y sostenía el ministerio de Jesús de manera práctica. El texto bíblico indica que estas mujeres servían al grupo con sus propios recursos. Es decir, no eran oyentes pasivas. Eran participantes activas, comprometidas con una misión que entendían como propia. En los momentos en que todos los demás fallaron, hay algo en la historia de María Magdalena que no puede pasarse por alto: su presencia consistente en los momentos de mayor oscuridad. Cuando la traición ocurrió, cuando el juicio se desarrolló, cuando la cruz se levantó. En esos instantes donde el miedo se apoderó de tantos otros, ella no desapareció. Los textos evangélicos la ubican cerca del lugar de la crucifixión cuando otros habían huido. La ubican en el momento del entierro, atenta a los detalles, sin apartar los ojos de aquel cuerpo que era depositado en el sepulcro. Esa clase de fidelidad no es fácil de describir con palabras. Ver sufrir a alguien a quien amas, sin poder hacer nada, requiere un tipo de fortaleza que va mucho más allá de lo emocional. Y luego llegó el tercer día. María Magdalena fue al sepulcro.
No sabemos con exactitud qué esperaba encontrar, si es que esperaba algo en particular. Lo que sabemos es que fue. Y ese acto simple, ir cuando todo parecía terminado, dice más de su carácter que cualquier declaración de fe elaborada. El sepulcro estaba vacío. El cuerpo no estaba. El silencio era total, pero era un silencio distinto, un silencio que no tenía explicación en ninguna categoría conocida. Y mientras otros vieron, procesaron lo que podían y se marcharon, ella se quedó. Llorando, sí, confundida, sin duda, pero presente. El encuentro que cambió la historia, lo que ocurrió a continuación, es uno de los momentos más cargados de significado en todo el relato bíblico. Jesús resucitado se apareció a María Magdalena, no a los líderes del grupo, no a los más reconocidos entre los discípulos, a ella. La primera persona en ver al Cristo resucitado con vida fue una mujer que había sido liberada de 7 demonios, que había permanecido cuando todos los demás se dispersaron. El encuentro fue breve. No hubo un discurso largo ni una explicación teológica exhaustiva. Fue un momento íntimo. Él la llamó por su nombre. Ella lo reconoció. Y en ese instante, en esa sola palabra pronunciada, todo el dolor de los días anteriores encontró respuesta. Pero el encuentro no fue solo para ella. Jesús le dio una instrucción clara: ve y diles. Anuncia lo que has visto. Lleva el mensaje. En un contexto donde el testimonio de una mujer no era reconocido de la misma manera que el de un hombre en los círculos legales de la época, Jesús elige a María Magdalena como la primera portadora del anuncio más importante de la historia humana. Eso no es casual. Eso es un acto deliberado, cargado de significado. Los primeros teólogos de la Iglesia antigua le otorgaron el título de Apóstola de los Apóstoles, precisamente porque fue ella quien llevó la noticia de la resurrección al grupo principal de seguidores. Antes que Pedro, antes que Juan, antes que cualquier otro nombre que aparezca en los primeros capítulos del libro de los Hechos. El silencio del texto bíblico aquí es donde la historia se vuelve más compleja, y también más fascinante. Después de ese momento extraordinario, después de haber sido la primera mensajera de la resurrección, María Magdalena prácticamente desaparece del relato bíblico central. No hay una narración detallada de sus viajes. No hay epístolas escritas por ella. No hay capítulos en los Hechos dedicados a su ministerio posterior. Y eso ha generado preguntas durante siglos. ¿Por qué? ¿Qué significa ese silencio? La respuesta más honesta es que la Biblia no pretende ser una enciclopedia biográfica de cada persona que aparece en sus páginas. Es un relato con propósito narrativo claro, dar testimonio de Jesucristo. Y en función de ese propósito, ciertos hilos se desarrollan y otros se dejan sin extender. Eso no significa que esas vidas hayan carecido de importancia. Significa que el texto eligió un enfoque. Además, es importante recordar algo que a menudo se pasa por alto. En la cultura del siglo I, el registro escrito era costoso, limitado y selectivo. No todo lo que ocurrió fue documentado. La mayor parte de la vida de la iglesia primitiva se transmitió de forma oral, de comunidad en comunidad, de generación en generación. El hecho de que María Magdalena no aparezca mencionada extensamente después de la resurrección no implica que su historia haya terminado. Implica que continuó fuera del foco de ese relato específico. Lo que las tradiciones antiguas preservaron cuando se estudia la historia de la Iglesia más allá del canon bíblico, aparecen tradiciones antiguas que intentan llenar ese espacio con información que fue transmitida oralmente durante generaciones antes de quedar registrada. Es crucial acercarse a estas tradiciones con honestidad. No tienen el mismo peso que el texto bíblico, pero tampoco deben descartarse sin más. Algunas provienen de comunidades muy cercanas a los eventos originales, y reflejan memorias que fueron consideradas significativas. Las tradiciones orientales, particularmente las de la Iglesia griega ortodoxa, presentan a María Magdalena como alguien que continuó su vida dentro de la comunidad cristiana primitiva. Algunas de estas tradiciones la asocian con la ciudad de Éfeso, en Asia Menor, vinculada al círculo del apóstol Juan. Según esta línea, habría pasado sus últimos años en esa región, en compañía de otros creyentes, viviendo con una discreción que contrastaba con la intensidad de lo que había vivido. La Iglesia oriental la celebra como santa y portadora de mirra, junto a otras mujeres que visitaron el sepulcro. Le otorga el rango de igual a los apóstoles, un título que en esa tradición se reserva para figuras de enorme peso evangelizador. Eso no es un detalle menor. Habla de cómo las comunidades más cercanas al tiempo de los eventos la recordaban, no como una figura periférica,
sino como alguien cuyo testimonio y compromiso dejaron una huella duradera. Por otro lado, en Occidente, especialmente a partir de la Edad Media, se desarrollaron tradiciones mucho más elaboradas y de origen considerablemente posterior. La más conocida ubica a María Magdalena viajando por el mar Mediterráneo hasta llegar a la región de Provenza, en el sur de Francia. Según estas narraciones, habría predicado allí, convertido a muchas personas, y pasado sus últimos años en retiro contemplativo en una cueva de la región, conocida hoy como la Sainte-Baume. Su tumba, según estas tradiciones medievales, estaría en la localidad de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Estas historias tienen un peso cultural enorme. Generaron peregrinaciones durante siglos, inspiraron obras de arte, arquitectura y devoción popular. Pero es importante ser claro, surgieron varios siglos después de los eventos, sin documentación que pueda rastrearlas hasta fuentes primarias del primer siglo. No pueden presentarse como hechos históricos verificados. Son parte de la memoria devocional de comunidades que intentaban mantener viva la historia de una figura que los había marcado profundamente. Lo que más probablemente ocurrió si dejamos a un lado tanto la especulación sensacionalista como el escepticismo radical, y nos quedamos con lo que sí tiene fundamento sólido, podemos construir una imagen coherente. Lo más probable, considerando su carácter, su experiencia y el contexto de la iglesia primitiva, es que María Magdalena haya continuado siendo parte activa de la comunidad de creyentes en Jerusalén durante los años inmediatamente posteriores a la resurrección. En esos primeros años, la iglesia se reunía en casas, compartía recursos, oraba en comunidad y transmitía el testimonio de boca en boca. Su voz habría tenido un peso singular. Era la persona que había visto al Cristo resucitado antes que nadie. Eso no se olvida fácilmente, y una comunidad que vivía del testimonio vivo no habría dejado esa experiencia sin escuchar. También es posible, aunque no confirmado, que haya viajado junto a otros creyentes a medida que el movimiento se expandía. La persecución que comenzó en Jerusalén dispersó a muchos creyentes hacia distintas regiones. Eso habría llevado a personas como ella a nuevos territorios, no necesariamente en un viaje planificado y heroico, sino como parte del movimiento natural de una comunidad que huía y al mismo tiempo proclamaba. Sobre su muerte, no existe ningún relato unificado ni históricamente verificable. Diferentes tradiciones locales reclaman su memoria, pero ninguna puede afirmarse con certeza absoluta. Lo que sí puede decirse con confianza es que vivió y murió como alguien que había encontrado algo que no podía guardar solo para sí misma. Las distorsiones que hay que corregir a lo largo de los siglos. La figura de María Magdalena fue objeto de confusiones y distorsiones que deformaron su imagen de maneras significativas. Una de las más influyentes fue la identificación errónea que algunos hicieron entre ella y otras mujeres mencionadas en los evangelios. Durante siglos, en ciertos contextos del occidente cristiano, se la confundió con la mujer anónima que ungió los pies de Jesús y que el texto describe como alguien con un pasado moralmente complejo. Esa confusión no tiene base en el texto bíblico, y estudiosos de distintas tradiciones lo han señalado con claridad. Más recientemente, en la cultura popular de los últimos decenios, la figura de María Magdalena ha sido utilizada como centro de teorías que le atribuyen relaciones románticas con Jesús, papeles de liderazgo secreto suprimido por la iglesia oficial, o incluso conocimientos esotéricos que habrían sido deliberadamente ocultados. Estas narrativas, popularizadas por novelas y películas de gran difusión, parten de textos tardíos que no provienen del siglo I ni de la comunidad original de creyentes. No tienen el respaldo histórico que a veces se les atribuye. Cuando se regresa al texto bíblico, la imagen que permanece es mucho más poderosa que cualquier teoría elaborada. Una mujer real, con un pasado real, radicalmente transformada, profundamente fiel, y elegida por Jesús mismo para llevar el mensaje más importante que el mundo había recibido. Lo que su historia significa para ti hoy. La historia de María Magdalena no es simplemente un capítulo del pasado que se estudia con distancia académica. Es un relato vivo, con una fuerza particular que tiene que ver con algo muy concreto. Nadie que haya sido genuinamente transformado puede simplemente volver a ser el mismo. Esa es la lección más profunda que emerge de su vida. Ella no tenía un pasado impecable. No venía de una familia reconocida ni ocupaba un lugar de privilegio en la estructura social de su tiempo. Venía de una experiencia de quebranto total. Y fue desde ese lugar, precisamente desde ese lugar, que Jesús la encontró. Y lo que ocurrió después no fue solo un cambio de conducta ni una mejora gradual. Fue una transformación desde adentro. Y ella respondió a esa transformación con decisiones concretas.
Se quedó cuando podría haberse ido. Fue cuando podría haberse quedado paralizada. Habló cuando podría haberse callado por miedo. Cada una de esas decisiones fue una respuesta activa a lo que había experimentado. La fe que vivía no era pasiva. Era una fe que se movía, que actuaba, que no esperaba tener todo resuelto para dar el siguiente paso. Quizás hoy estás en un momento donde las circunstancias no tienen una explicación clara, donde lo que esperabas no llegó como lo esperabas, donde el silencio pesa más que las respuestas. La historia de María Magdalena no te promete que todo se va a aclarar de inmediato, pero sí muestra algo, que quedarse, confiar y seguir avanzando, incluso cuando el panorama no es completo, tiene un valor inmenso. Que el Dios que transformó su historia es el mismo que puede intervenir en la tuya. No hay pasado demasiado pesado. No hay punto de quiebre tan profundo que sea irreparable. Y no hay historia tan silenciada que no pueda ser parte de algo más grande. La vida de María Magdalena lo demuestra con una claridad que ninguna teoría puede reemplazar. Si algo de lo que escuchaste hoy se conectó con algo en tu interior, no lo dejes pasar. A veces los mensajes llegan en el momento exacto en que más los necesitamos. Si hoy quieres dar un paso concreto, escribe en los comentarios esta frase: Señor, ayúdame a quedarme y confiar en lo que estás haciendo en mi vida. No como un ritual vacío, sino como una decisión real. Como una declaración de que no quieres seguir igual. Pulgar hacia arriba si este video habló a tu vida, dale like ahora mismo. Ese gesto tan simple le dice al algoritmo que este contenido vale la pena y ayuda a que llegue a más personas que lo necesitan. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y activa la campana para que no te pierdas ningún video nuevo. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. Nunca sabes quién puede necesitar exactamente esto en este momento. Y si quieres seguir profundizando, te dejamos otros videos del canal que pueden ayudarte a crecer en este camino. Gracias por estar aquí. Y recuerda, incluso en lo que no entiendes, hay una historia que Dios sigue escribiendo contigo.